Igual hay que dejar un poco de hablar de Boca y de Russo porque hay dos equipos que van a jugar la final, son Huracán y Platense. Nadie los tenía en los papeles, pero son los que van a definir este torneo tan particular que tiene la Argentina y del que vamos a seguir hablando. Hay una encuesta en el chat de YouTube. ¿Quién sale campeón? ¿El Globo, el Calamar? Y está bastante pareja la definición. En este momento, por ahora, resultados parciales, Huracán 54%, Platense 46%, así que vayan al chat si no están en el chat de YouTube, de paso le dan me gusta, se suscriben, hacen toda la tarea y votan. Mira, en este momento 50-50 se acaba de poner. Yo también voté, sí. Se acaba de poner 50-50 la encuesta, así que tenemos hasta el final del programa para definir, según el público de SAD, quién gana, Huracán, Platense, Platense, Huracán. Lo veremos en un rato, cuando termine el programa. Es que me acerqué bastante a la historia de Huracán a partir de, claro, cuando decidí escribir hace 30 años el libro de Ringo Bonavena, y encima ahora, recientemente el de Menotti, de alguna manera me acerqué mucho a toda esa historia, ¿no? A ver, hay algo que es muy conocido, el Globo, por Jorge Newbery. Sí. Jorge Newbery fue nuestro primer cajetilla ídolo popular, si lo podríamos definir de esa manera, pionero de la aviación, su globo aerostático inspiró a Huracán para ese globo y ese globito y esa autorización que le pidieron a Newbery y que Newbery prestó gustoso. Cuando digo primer cajetilla era porque Newbery era un cajetilla y por qué ídolo. Y Newbery, en lugar de boxear, por ejemplo, en una famosísima casona de Belgrano, el boxeo estaba prohibido en la Argentina hace más de un siglo. Y los cajetillas, ¿qué hacían? Peleaban en una mansión de Belgrano. ¿Y Newbery qué hacía? Newbery le enseñaba boxeo a los cajetillas, pero Newbery se iba a pelear al puerto con los marineros también. Entonces Newbery, con eso que tenía ahí, ganaba legitimidad. Newbery, cuando se bailaba tango, y bailar tango era un desafío en Buenos Aires, Newbery bailaba tango y a la salida del tango a veces había también alguna que otra piña, hasta hay un tango dedicado a eso. Y Newbery no era el compadrito que se borraba por cajeta, no, enfrentaba la situación. Entonces, esta cosa de poner el cuerpo le dio una legitimidad a Newbery, aparte su muerte, 38 años, muerte en plena intento de hazaña aeronáutica, su muerte así también le dio una legitimidad popular y por eso su entierro en la Chacarita fue un entierro muy popular y por eso nace la leyenda del primer cajetilla, ídolo popular. Y allí en el Parque de los Patricios, que así es la denominación correcta, en el barrio de La Quema, porque allí las clases pudientes que hacían mandaban la basura al barrio de La Quema, que se banquen el olor y que se banquen todo los del sur, que los del norte queremos vivir mejor. Y allí donde se inunda, y por eso era también el barrio de las ranas que aparecían, pero en el barrio de La Quema que se empezó a cantar a partir de ídolos populares, porque cuando me acerqué al libro de Ringo, claro, somos del barrio de La Quema, señores, somos del barrio de Ringo Bonavena. En ese barrio de La Quema reivindicado, y Ringo Bonavena, otro ídolo popular, aclaremos, ídolo popular también a la hora de su muerte. Y también a la hora de una muerte temprana, asesinado en las puertas del prostíbulo más grande de Estados Unidos, del Mustang Ranch, propiedad de los mafiosos Conforte, Joe y Sally Conforte. Bueno, Ringo, en los años cuando Huracán, dijimos, Huracán tiene un solo título de liga, año 73, aquel Huracán del Flaco Menotti, ganar, gustar, golear, Babington, Brindisi, el loco René Houseman, el Coco Basile, y arma ese equipo, el Flaco Menotti, un equipo que sale campeón, un Menotti campeón de la primera división del fútbol argentino con 34 años de edad. Mirá la foto, casi parece un jugador más, la edad que tiene, si están en YouTube. Sí. Menotti había dirigido interinamente en Newell's algunos partidos por enfermedad del gitano Juárez. Lo ve Luis Seijo, que era entonces presidente de Huracán y a su vez sponsor de Ringo Bonavena. Porque Ringo era patovica, era picapedrero, había vendido carne. Y Ringo, que era pesado de la barra, Ringo también. Y era animador de ciertos shows. Huracán sale campeón en la Rural, fiesta muy paqueta. Y Ringo, que alternaba con el jet set. ¿Se acuerdan de Ringo cantando el pío, 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 pa? Sí, sí. En primavera. Que movía como si fuera una hélice, movía los bracitos, pío, 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 pa, siempre en primavera y felicidad, decía Ringo con esa voz de pito, esa voz aflautada que tenía. Y le pedían en las fiestas del jet set que lo cantara. Y Ringo se hacía unos mangos importantes con eso. Escuchá.
siempre primavera. Es crónica. Es Crónica TV, sí señor. Pero no lo podés creer que este tipo fuera campeón de los pesos pesados. Este tipo lo enfrentó a Joe Frazier, a Muhammad. Escúchenlo. A un fenómeno. Este tipo lo tiró a Joe Frazier. Así cantando. Y este tipo casi lo tira a Muhammad Ali en el Madison Square Garden. Campeón argentino de los pesos pesados. En el 65 le gana su pelea cumbre en la Argentina a Goyo Peralta. Llena el Luna Park. Asistencia récord en la historia del Luna Park, que ahora ahí quieren demoler. Bueno, en ese ringo al día siguiente se pasea como un bufón por Parque Patricio. Un pavo real. ¿Con qué? Con el título de campeón argentino en la cintura. ¿Y hasta dónde va caminando? Hasta el estadio, hasta el Ducó va caminando. El Ducó, que hoy tiene una tribuna llamada La Bonavena, ¿no? Ahí donde en el 73, en esa misma tribuna, estaba la Argentina de los 70. ¿Por qué digo esto? Porque era mucha militancia de JP, de Montoneros, de otras agrupaciones de izquierda, en un club que dirigía, y ahí está la estatua de Ringo Bonavena, la vemos en la tribuna, en un club que dirigía, ¿quién? La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, estaba allí, David Bracuto, médico del Policlínico de la UOM, Lorenzo Miguel, la Patria Metalúrgica. Díganme que no hay más claro de los años 70 que esa tribuna, que ese Huracán. Claro, y a ese Huracán es el que Menotti corona campeón en el 73. Un Huracán que gustó, ganó y goleó. Después es el Huracán, claro, que cuando estuvo también muy cerca Huracán, con Ángel Capa. Sí. O no recordamos esa final fatal, Huracán Vélez, luego de la cual un tal Bracenas no volvió a dirigir. Cagón, recuerden las pelotas, decía Sí, claro. el muchacho. Librazo, perdón, final bastarda. La final bastarda. Sí, Sí, Pedro señor. Fermanelli y Benini. Exactamente, gran libro ese, y cómo no recordarlo un tal Ángel Capa diciendo, la puta que te parió, el puteador más notable que ha tenido el fútbol argentino, y cómo no iba a putear después de esa final. Bueno, dije que Huracán tenía solo un título de liga y tiene copas también, y 4 de la era amateur. ¿Y Platense qué tiene? Platense tiene una idea principal que, bueno, vos recién nombraste un tango, yo también, de paso, pido un tango, que es Naranjo en Flor, de Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche, fanático de Platense, que en su letra tiene una parte que es fundamental, que es, primero hay que saber sufrir, después amar y después partir. Y los jugadores de Platense lo que saben es sufrir. Saben mucho de sufrir, porque una cosa de lo que nosotros conocemos de la historia del Calamar, en este caso, tiene que ver con todo su nuevo plantel, su actual plantel, que es un equipo de ascenso. Nosotros tratábamos de contar historias de algunos jugadores, de varios de estos jugadores que están actualmente en Platense, que, a ver, recién cuando estábamos discutiendo acerca del torneo y de cómo venía, yo estoy de acuerdo en algún punto con que es una final inesperada por el lado de Platense. Ok, listo, le ganó a River, le ganó a Racing, le ganó a San Lorenzo, le ganó a ciertos grandes. Pero Huracán, también para tomarlo, el año pasado, en diciembre, llegó a la final, al final del campeonato. Al final del campeonato con chances, o sea, tenía cierta idea también y posibilidades, demostrando el buen juego que tiene. Y Platense, en este caso, le tira un centro a los hinchas, a los fanáticos del Calamar, a los jugadores del Calamar también, que vienen insistiendo con esta idea de nosotros vamos de punto. Nosotros no queremos, nosotros nos alejamos, nosotros prefiero que hablen siempre del resto. Porque, ¿qué hacen hincapié ellos? Hace hincapié su capitán, Vázquez, todos los jugadores, que son un equipo de ascenso, un equipo peleador. Y acá tenemos una plaquita en los cuales le vamos a nombrar un par de los jugadores que están actualmente en Platense, que tienen que ver con Tomás Silva, que viene lateral izquierdo, que fue el que marcó principalmente a Franco Mastantuono en el partido con River, que viene de Atlanta, jugador que surgió en San Lorenzo, pasó a Atlanta y después levantó. Después Oscar Salomón, que hizo inferiores en Boca, pero después se fue, entre otras cosas, a Montevideo City Torque. A ver, para los que quizás no están muy al tanto, Montevideo City Torque es una filial del grupo Citigroup, que está en Uruguay. Bueno, se fue, no jugó casi nada.
Juan Ignacio Saborido, que ahora les voy a contar una perlita de Juan Ignacio Saborido, Lionel Pico, que viene de Arsenal, Sí, señor. Franco Zapiola, que quizás es el jugador que de un equipo más grande como Estudiantes de La Plata, Augusto Lotti, que salió de Racing, se fue a jugar a Suiza a un equipo que no estaba en primera división, sino que alternaba, y después Ronaldo Martínez, que tuvo una larga trayectoria por Paraguay y lo recupera, entre otras, una magistral secretaría técnica que tuvo en algún momento, incluso parte de lo que era la secretaría técnica de Racing, y después se va a Platense, que principalmente también estaba ahí dando vueltas Diego Huerta, que esto le dio mucho poder a Platense. Y ya también hay otro jugador que es el arquero, Juan Pablo Cosani. Juan Pablo Cosani. Muy buen arquero. Muy buen arquero, que vas a tener de fondo ahora unas imágenes. Porque, ¿quién era Juan Pablo Cosani? Es un arquero importante, que en algún punto también fue figura el otro día en el partido contra River. Y de fondo lo que vamos a ver ahora es el momento donde él atajó en la selección argentina. Claro. Tiene arqueros de selección. Porque hizo inferiores en Lanús. Exacto. Y tiene arqueros de selección. Ojo con eso, porque muchas veces acá le pica el penal Soteldo, como estamos viendo en imágenes, no logra atajar el penal Cosani, lógicamente, porque en esta situación le metieron el gol. Pero lo más importante de esto es que en este torneo, que Cosani ataja, entre otras cosas, era compañero de Alexis McAllister y de Julián Álvarez en el preolímpico sub-23, que después clasificaba a Tokio. Entonces, hay jugadores de nivel, hay jugadores de peso. Lo que pasa es que nosotros quizás muchas veces nos corremos, no los vemos, pero Platense tiene cosas para estar. Y te nombré, entre todos estos jugadores, a uno muy particular. Lo vamos a escuchar a Juan Ignacio Saborido cuando le preguntan ¿cómo rearmaste tu carrera? Lo escuchamos y ahora te cuento un latito. Tocó quedar libre en Estudiantes y inmediatamente tuve la posibilidad de ir a Villa San Carlos. Yo siempre lo vi como una oportunidad en lo individual para nada. Empezar a reconstruir mi carrera y tomar impulso para nada. Quizás sí, hoy estar en el presente que estoy. Obviamente uno la tiene que luchar y después con trabajo y todo el esfuerzo que uno le pone, las cosas llegan. Bueno, lo escuchamos a Juan Ignacio Saborido, que dice, tengo que reconstruir mi carrera. Juan Ignacio Saborido jugó mucho tiempo en Estudiantes de La Plata, hizo todas las inferiores y de repente el Estudiantes de La Plata lo deja libre y va a jugar al club donde muchas veces los jugadores que quieren seguir en el fútbol, tanto de Gimnasia y Grima de La Plata y de Estudiantes, y le cortan la carrera, van en La Plata, que suele ser Villa San Carlos. Juan Ignacio Saborido debuta en 2019 con un plantel que se va a la primera metropolitana y que hizo el cambio en ese momento y le dio lugar a equipos jóvenes. Ese año, el que ascendió, en ese cambio, en esa transición, fue Platense, que después de 8 años en la primera B metropolitana volvió a la B nacional. Sí. O sea, recordemos también que, si vamos los números, hace 7 años Platense estaba en la primera B metropolitana y ya metió 2 finales. No me hagas el otro día. eso, sí. Bueno, perdón, pero es así. Y va creciendo. Y a partir de eso nos damos cuenta de cómo se empezó a armar un equipo completamente diferente, con otro tipo de jugadores de ascenso. No lo ponemos a Vázquez porque seguramente lo escucharon en todos lados, pero vale la pena decir el capitán de Platense, que entre otras cosas miró a otro lado en el partido, que prácticamente fue un robo. El capitán dignidad. Claro, que vamos a decirlo también, ya lo dijimos en otros programas, pero la realidad es que era un robo, en un choreo de River en algún punto, que lo que pasó con ese lateral que enfureció a Vázquez, que ha tenido bastantes momentos de explosión contra los árbitros. En un momento no quiso salir de una roja de un campo de juego en una roja que él pensaba que no era para tanto. Bueno. Pero ¿y por qué te cree que no lo quiso mirar? Porque yo creo que si lo miraba lo mataba. Sí, en ese momento que estás recaliente tenés que regular porque estás jugando todavía. Claro, lo consultó a Saborido y Capusotto le dijo no sé, yo guisamos. Claro, bajado cambio.
Pero si no lo estás haciendo muy asesino. bien tu trabajo, Lama, porque estás convenciendo a la gente. Está ganando Platense en este momento Ahí en la está, encuesta. listo. Ojo. Bien, Entonces, Lama. Bien, Lama. Y ahí, mira, en la tele, ahora en YouTube también, los que están viendo, estamos viendo a la dupla, que lógicamente es la dupla que Claro, ahora claro. está en, también es una dupla de ascenso. Y si yo Algunos te- la conocieron ahora. Manuel Rodríguez la viene viendo hace cuántos años. Claro, En el Orsi ascenso. y Gómez, que entre otras cosas estuvo en Ferro, en un Entre muy otros buen equipos. Ferro que jugaba. Y yo acá Grande. te voy a poner un escudo. Sí. Y me vas a tener que decir de qué equipo es. Lo van a ver los que están en YouTube. Hay algo del nombre en el escudo, pero se llama Fútbol Club Jazz. ¿De dónde Duke Ellington, no sé de qué me estás hablando. ¿De dónde es este club? Este club es de Finlandia. Ajá. ¿Por qué lo traigo a Finlandia, a FC Jazz? Porque acá, entre otros, jugó Orsi, Fabio Qué Orsi, en su recorrida que bárbaro. hizo por el fútbol. De hecho, en un momento juega la Champions League, después en las primeras etapas, perdió creo que en un partido, cuenta en unas entrevistas, contó que perdió con el Feyenoord 6-0 de visitante, pero a ellos les servían. Bueno, cuestión que... porque esto también es el fútbol, son jugadores de ascenso, Claro. en muchos casos, que no hace falta llegar a España, a la Liga de Primera División Claro. de Italia, sino que hay fútbol en todos lados. Y en algún momento de estos próximos meses quizás vamos a hablar de lo que es para un futbolista jugar en Finlandia, porque entre otros, también traigo esta liga de Finlandia, de FC Jazz, donde jugó Fabio Orsi. En Finlandia jugó una gran figura del fútbol de ascenso, que es Basan Vera. Sí, Jugó señor. en el Es verdad. Interturku El Interturku. de Finlandia. Y lo que traigo es esto, es cómo el ascenso mundial, la segunda categoría de Europa, la tercera, cuarta categoría de Europa, como puede ser Finlandia, también tiene su recorrido, su carrera, y que le está dando a Platense, un club humilde que tiene, entre otras cosas, al gran Roberto Goyeneche, que tenía como hincha, está convirtiéndose hoy en un lugar merecido y que se comió tres grandes: a Racing, a San Lorenzo y a River. El equipo de la heladera vacía. ¿Cómo le competís al hambre cuando querés? ¿Cómo le competís si no es un estado de ánimo que es el fútbol?